A pedido de uno de ustedes, de uno de los alumnos, vamos a nuevamente revisar esta ecuación, que la reescribí un poco, yo la tenía acá como viene del autor, pero noto que lleva ciertas confusiones. Así que decidí reescribirla. Entonces, no sé si se acuerdan, básicamente n era el número de piso, el A de P, el área total de planta, el área gruesa, y donde AI, como es la densidad del primer nivel, son todos los muros del primer nivel, ¿cierto? En la dirección de análisis. Entonces esto también incluso acá debería ponerle una X o una Y, porque es por dirección, ¿cierto? Entonces, donde K es el número de muros en la dirección analizada. Entonces, ¿cómo se usa eso? Por eso vamos a hacer uso de esta planta. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar, voy a usar las herramientas, a ver, tengo el mouse nomás hoy, así que vamos a dibujar con el mouse. En esta dirección, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los muros? ¿Qué es lo que nos da la densidad de muro en esa dirección? Son todos aquellos muros, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo así. Entonces, ¿cuáles son los muros de análisis? El primer muro sería este, ¿cierto? Solid line. Ahí sí. Entonces, ustedes tienen que escoger todos los muros en esa dirección, incluyendo el encuentro de los muros, ¿se fijan? O sea, incluye la esquina y los encuentros. Y eso lo tienen que hacer para todos los muros. Ya tenemos estos dos, ¿cierto? Luego vamos a tener, acá no tenemos todos estos muros, porque son más cortos, pero tenemos básicamente este, y este. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente estos tres de acá también. Entonces la suma, este por ejemplo, dijimos que era A, muy grande la letra. Tenemos acá A, 1, 1, ¿cierto? A1, 1. Este vendría a ser, voy a usar este, que son los dos grandes. Dijimos que A2, 1, el segundo muro del primer piso. Después tenemos acá A3, 1. Y así sucesivamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta llegar al A11, 1. ¿Cierto? La suma de todos estos muros les va a dar el área de muros en esa dirección de análisis. Y por último, ustedes tienen que dividir AP
Vamos a darle otro color. Ustedes tienen que definir AP, que básicamente es el área de toda la planta. ¿Se fijan? Y esto finalmente es lo que ustedes tienen que sumar, estas áreas rojas, y dividirlas básicamente en el área azul. Eso es lo que a ustedes les da la densidad del piso 1, o del piso que sea, pero en este caso el que más nos interesa es el piso, justamente el primer piso. ¿Por qué es el que más nos interesa? ¿Por qué el que nos interesa es el del primer piso y no, por ejemplo, el del segundo? Porque el del primer piso es el que aguanta el corte. Exacto, el que se llama mayor corte, así que ahí es donde... Ahora, dicho eso, a ustedes le deberían, yo no sería tan general, en general es el primer piso, pero tengan cuidado con eso. Si en caso dado ustedes tendrían cambio en elevación importante, y por ejemplo, el segundo, en un edificio de 5 pisos, y el segundo piso tiene una baja sustancial en la densidad, o sea, mucha apertura, por ejemplo, muchas ventanas, muchas puertas respecto al primer piso, podría ser que también la densidad del segundo piso sea de interés. ¿Me explico, no? O sea, si no hay mucha regularidad en elevación, no necesariamente el primer piso sí va a ser el que se lleva mayor corte, ¿cierto? Pero podría tener una densidad mayor y por ende ser menos vulnerable que un segundo piso. Entonces también eso es algo que ustedes tienen que evaluar en caso dado. En general, los edificios de albañilería son bastante regular, por los cuales esto usualmente no sucede. Aún así, como les digo, igual tenganlo en mente. Esto lo vimos, entonces vamos a seguir con la clase. Esto hablábamos la vez pasada. Estos son valores bastante bien calibrados y va a ser parte de la solicitud de la primera tarea que les voy a entregar. Estimar, creo que la tarea la voy a esbozar esta semana todavía. Y una de las cosas que les voy a pedir es que justamente calculen la densidad de muros en cada una de las direcciones de análisis. Entonces, ¿cuál es la relación entre nivel de daño y densidad? Obviamente, el nivel de daño y densidad de muros tiene una dispersión grande. Esto es un gráfico que nos muestra el daño en la escala de daños que hemos definido versus el porcentaje muro. Y todo indica que entre menos porcentaje tengamos, mayor daño vamos a obtener. Esto a través de regresión lineal. Eso no significa que para densidades altas no vayamos a tener daños leves, por ejemplo, para sismos grandes, como acá, como lo vemos acá. Pero hay una cierta tendencia y también es de toda lógica. La lógica nos dicta eso, o sea, es obvio. Entonces, ¿cuál es la escala de daño? Creo que ya la habíamos conversado un poco, pero acá la vamos a gozar más literalmente. Entonces, esto es una definición muy usada. Tengo entendido que la calibró don Maximiliano Nostroza en su momento. Y en el fondo una especie de Mercalli modificado, pero adaptado a la albañilería. Entonces, G0, obviamente, el grado 0 es sin daño, se explica solo. Daño leve, grietas finas en estucos y caída de trozos de estuco, o sea, netamente de elemento arquitectónico. Daño moderado, pequeñas grietas en muros de albañilería, desprendimiento de grandes trozos de estuco en zona extendida.
O sea, tenemos un daño mínimo ya en nuestra estructura y algunos daños mayores en elementos arquitectónicos. Después, daño severo, grietas de gran espesor en muros de albañilería, trituración de unidades de albañilería con huecos. Eso por lo mismo no se va a dar en toda la albañilería, solo en aquellas que tienen gran porcentaje de huecos. Grietas finas en las zonas críticas de los pilares de confinamiento y en la cabeza de compresión de los muros de albañilería armada. Y después ya pasamos a un grado mayor de destrucción parcial, o sea, tenemos caída de trozos de paño de albañilería, trituración extendida de las unidades vecinas a las grietas, o sea, vemos un daño extendido en los bloques mismos, o en los ladrillos, grietas de gran espesor en las zonas críticas de los pilares de confinamiento y en la cabeza de compresión de los muros de albañilería armada. O sea, en el fondo estamos hablando que en la albañilería confinada, en los pilares, vemos daño en las zonas críticas. Más adelante vamos a ver cuál es la zona crítica, cómo se define. O en el caso de la albañilería armada, como las puntas no tienen elementos de hormigón, podríamos esperar trituración en la punta del muro de la albañilería armada. Y por último, los muros interiores y exteriores se parten produciéndose desplomes entre sus trozos. O sea, tenemos un desprendimiento entre muros en distintas direcciones. Y colapso, bueno, también se explica solo, colapso de más de un muro del edificio. O sea, basta la falla de un muro, el colapso de un muro, para entrar a esta categoría, a la G5. Y esto obedece un poco a lo que nos exige la normativa, preservación de la vida, ¿cierto? Y de los bienes en el interior. Entonces, ya el colapso de un muro no es pasable, no es aceptable. Así que cualquier colapso parcial de la estructura, entramos ya en la categoría G5. Entonces vamos a ir viendo ejemplos de esta escala que hemos definido. De nuevo, ¿para qué sirve esto? De nuevo, esto, por ejemplo, sirve mucho para lo que les decía, los estudios de post-sismo, donde probablemente los distintos entes de gobierno les piden a las distintas oficinas de cálculo una evaluación extendida de alguna zona. Por ejemplo, después del terremoto del 2007, creo que fue, en Tocopilla, se pidió una rápida un screening, o sea, un levantamiento de información in situ, en donde se pedía, uno, caracterizar la vivienda, y dos, habiendo caracterizado cada una de las viviendas, también asignarle un grado de daño. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para políticas públicas, para poder diseñar intervenciones, mejoras, intervenciones de emergencia, catastrar cuántas personas se quedaron sin vivienda, utilizable, etc. Entonces, ahí es donde recae el gran valor de este tipo de instrumentos. Entonces, por ejemplo, me salté uno. No, empezamos con el grado 2 porque el grado 1, el grado 0 y el grado 1, no, como les había comentado, no son estructurales. Entonces, tenemos ya pequeñas grietas en muros de albañilería y desprendimiento de grandes trozos de estuco en zonas extendidas. Y es lo que vemos un poco acá. ¿Se fijan? Voy a usar el puntero láser. Tenemos acá esta grieta extendida. Sin embargo, es más bien estuco más que el muro mismo. Entonces se producen estos desprendimientos de estuco, sí se ven feos, asustan, pero levantando este estuco uno va a ver que las grietas son pequeñas. Después, ¿qué significa grado G3? Ya estamos hablando de grietas de gran espesor, el muro de albañilería, trituración de unidades de albañilería con huecos, y grietas finas en las zonas críticas de los pilares. Acá les doy el ejemplo más bien solo de las grietas de gran espesor. Y como lo ven acá, ya son extendidas, son visibles, y por ende vamos a catalogar este tipo de daño como G3. Acá ya tenemos un G4, caída de trozos de paño de albañilería,
trituración extendida de las unidades vecinas a las grietas de gran espesor en las zonas críticas de los pilares de confinamiento en la cabeza de compresión de los muros de la albañilería, y los muros exteriores se parten produciéndose desplome entre sus trozos. Que vendría a ser esto último, vendría a ser esto. Ahora, tal vez este no es el mejor ejemplo porque ya es a tal nivel el daño que tal vez uno podría considerar que esto es casi un muro lo que viene por acá encima. Y tal vez habría que categorizarlo como G5. Bueno, ahí siempre es donde entra un poco la sensibilidad de la persona que está haciendo la evaluación. Ahora, de nuevo, ¿se acuerdan que les he hablado de las balaustradas? Fíjense acá. Se fijan acá en este tramo, ¿no? ¿Qué es lo que se cayó? Justamente la balaustrada. Y estas balaustradas no son livianas, son elementos pesados. Entonces son justamente estos elementos que son bien peligrosos. Históricamente se han caído, han matado gente, y por eso la importancia de, si ustedes trabajan en algún proyecto de intervención, se fijen mucho en esto, en este tipo de elementos, los que sobresalen por sobre el coronamiento. ¿Por qué digo cuando hagan una intervención? Porque en general ya estas son estructuras antiguas las que tienen estos elementos. Balaustradas o antepechos pesados, en la arquitectura actualmente casi no se usan. Entonces, difícilmente en un proyecto más bien moderno ustedes se van a encontrar con este problema. Luego tenemos el caso G5, se explica solo. Tenemos la caída de al menos un muro, en este caso el de la fachada. Si se fijan, se separó también la fachada de los muros ortogonales. Este es un edificio, lo pueden ver en la viga acá, y en las columnas. Esto es un edificio de la albañilería confinada, y bueno, estos tabiques eran livianos y no pudieron contener el peso de la fachada, y así es como quedó. Entonces este es un claro caso de G5. Nuevamente, mucho énfasis en lo que le había mencionado, vulnerabilidad de los antepechos. ¿Cuál era la idea siempre del antepecho y por qué existen? Es porque antiguamente lo que se hacía mediante los antepechos es un poco esconder los techos hincados que van por detrás, haciendo parecer, dando la impresión de que esto es un techo tipo colonial, con teja, bien bonito, ¿se fijan? Pero resulta que esta es solamente la fachada, porque si ustedes le dan un vistazo por arriba, se darán cuenta que esto es casi un cantilever, lo que está acá, que esconde, que solamente la única función que cumple es esconder la techumbre más moderna, cincada, que viene por detrás. Y por eso también son tan vulnerables este tipo de elementos. ¿Se fijan? Este es el elemento que esconde, y este es el elemento que... y justamente lo que esconde es el techo. Ahora, vamos a hablar, siguiendo con el módulo, acerca de las aperturas de las ventanas y puertas. La presencia de abertura reduce la resistencia y la estabilidad de un muro, por ello su distribución, ubicación y tamaño deben establecerse cuidadosamente. Las aberturas deben de reforzarse. ¿Por qué? Un tema geométrico. Básicamente, y si ustedes hacen un análisis tensional, se darán cuenta que ¿dónde se concentran siempre las mayores tensiones? En los bordes, en la esquina. No en los bordes, en las esquinas. En la esquina se producen grandes singularidades en tensiones, por ende la esquina siempre es una atracción del daño. Siempre las esquinas van a traer formación de fisuración. Y por eso también, tanto la norma de albañilería armada y la confinada,
disposición al respecto, de cómo tratar justamente estas singularidades dentro de la estructuración, o sea, la abertura. En el caso de la albañilería confinada, es mediante pilares, y en el caso de la albañilería armada, es mediante armaduras con mayor diámetro, en estos bordes de muro, y también con una escalerilla adicional en la zona de la parte inferior de la ventana, a este nivel. Un poco lo que también se hace con el hormigón. El hormigón ustedes también, usualmente, por ejemplo, en shafts, en losas, ustedes también los 4 bordes los refuerzan con alguna barra de mayor diámetro. Así que es algo muy usual. Entonces, la abertura. Primero, la distribución. Las aberturas deben distribuirse en todas las caras del edificio. ¿Por qué eso? Esto más bien, o sea, esto es más bien un deseo más que una obligación, pero es algo deseable. ¿Por qué? Porque obviamente, si comparando este caso con este, ¿qué es lo que se produce, por ejemplo, en este caso? Si todo se concentra en una cara. Porque esto genera un problema. Porque se enfocaría todo el daño como en una cara. Sí, buen punto. Y otra cosa, cuando ustedes hagan el análisis estructural, ¿qué es lo que van a evidenciar? Por ejemplo, cuando saquen los modos. ¿Cómo se va a comportar este edificio? ¿Qué pasa si la rigidez y el centro de masa no están bien distribuidas? Se genera una torsión. Exactamente. Por estas aberturas tiene claramente mucha más torsión que este. Este no, en teoría no debería tener torsión. O muy poca y debido a la puerta que tenemos acá. Ahora, esto no está tan alejado de la realidad. ¿Qué pasa? Que en muchas viviendas en albañería son pareadas. Entonces, la apertura en general se concentran en la fachada de entrada y una fachada de atrás que da, por ejemplo, a un patio o a la parte trasera. Y estos muros son completos, porque son los muros divisorios entre distintas unidades. Ahora, sí, como les decía, si está más o menos equilibrado entre las dos fachadas, se aminora obviamente ese efecto. Así que estos son obviamente también el ejemplo que doy acá un poco extremo. Difícilmente van a tener una vivienda con solamente apertura en una de las fachadas. Pero es para hacer el caso. Después, ¿qué más? Las aberturas deben mantenerse a una distancia correcta de las esquinas y entre ellas. Entonces, esto más o menos al ojo, uno claramente puede decir, sí, esto es una distancia más bien correcta, entre comillas, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando tenemos esto? Muchas veces quedan acá machones muy chicos. Y estos machones chicos siempre tienden a generarse daño en este tipo de elementos. Y esto ustedes lo van a ver. A veces por arquitectura les quedan unos paños muy chiquititos. Por ejemplo, de la puerta, hay paños de, no sé, bajo medio metro, 40 centímetros, 30 centímetros, y que en teoría deberían de ser de albañilería. Ahí lo que a veces, y cuando ustedes hagan el análisis, ustedes van a ver que muchas de las tensiones se concentran ahí. Es así nomás, ese tipo de elementos atraen tensiones altas. Entonces lo que muchas veces es preferible hacer, si por arquitectura queda ese elemento pequeño de 30 centímetros,
es no materializarlo. Y hacer y materializar ese elemento corto, que estamos hablando 30, 40 centímetros, más bien materializarlo con un tabique. Y después poner la puerta. O sea, a veces es preferible generar un vano estructural más grande y evitar machones de 20, 30 centímetros a instalar ese machón chico, sabiendo que probablemente pueda producirse un daño en ese tipo de elementos. Y lo otro que, de todas formas, también hacer machones muy chicos también complica un poco la estructuración del edificio, porque hay que intercalar ladrillos y en un espacio muy chico. Entonces, como le decía, mantener ojalá las distancias correctas, y cuando están muy justos y quedan elementos muy pequeños, tal vez decidir simplemente transformar ese tipo de elementos en tabiquería. Por ejemplo, también en este caso, tal vez mejor dejamos este elemento acá abajo y eliminamos este elemento, cerramos acá únicamente con un elemento de tabiquería. ¿Y qué nos lleva a esto? Que esto se transforma en una viga más larga, y por ende habrá que diseñar la viga como una viga, y debido a la flexión que va a tomar, también hay que después revisar, como ustedes ya lo aprendieron, la enferradura que sea la suficiente para la flexión que agarre en esta zona. Así que todas estas cosas también, de todas formas, como le digo, a veces tienen soluciones, y la solución muchas veces es estructural, en el sentido que es el calculista quien las propone, ¿cierto? Por ejemplo, no hagamos acá el machón, dejemos un tabique, pero en el fondo, en vez de diseñar estos elementos, a veces es mejor simplemente retirarlos. Después, el tamaño. Obviamente las aberturas deben de ser de dimensiones pequeñas, entre comillas pequeñas, si no se refuerzan. En un paño, si no va reforzado, menos de 5%. Esto es lo que indica un poco la NSH 2123, vamos a ver más adelante este detalle, pero si no se refuerza, no debería ser mayor del 5% del paño. Entonces, bueno, esto es más que el 5%, pero es esquemático, ¿cierto? Entonces, aperturas pequeñas y no grande apertura. Si se hacen grande apertura, hay que reforzar. ¿Dónde? En los bordes, obviamente. En el caso de la albañilería confinada, poner pilares en esa zona. En todas las aperturas que sean grandes. Bueno, con eso terminamos el tema de las aperturas y pasamos a la elección y control de los materiales y de los refuerzos. Entonces, ¿cuáles son los materiales? Tenemos unidades, el mortero de junta y el hormigón de relleno, ¿cierto? Y los refuerzos son las barras de refuerzo y elementos de confinamiento, o sea, los pilares y las vigas de hormigón, o las cadenas. Un poco un ejemplo de lo que ustedes deberían de esperar en una obra, los materiales que ustedes deberían de tener acopiados para poder construir la vivienda. Las modalidades de refuerzo, ahora ya vamos a entrar un poco a afinar el ojo en qué es la armadura la albañilería armada y cuál es la albañilería confinada. Contrario a lo que yo siempre pensé, la albañilería confinada precede a la albañilería armada. Yo siempre tenía la intuición de que esto era al revés, pero no. Primero se empezó con la albañilería confinada, acá en Chile al menos, no sé, en otros países, y esto es un buen ejemplo. Esto es un conjunto en la Ruta del Sol, en el sector de Rinconada, Maipú, y como ustedes ven, como ya les explicaba, la albañilería confinada es literalmente eso. Son paños de albañilería que se confinen con elementos de hormigón. Los elementos de hormigón tienen ciertos requisitos que tienen que cumplir para que pueda ser considerada como albañilería confinada.
Y la gran diferencia que en cómo nosotros hemos ido desarrollando la albañilería confinada con otros países, es en el cómo nosotros, en el fondo, cómo nosotros ordenamos las etapas constructivas. Ya les había mencionado que en muchos países se usa lo que se llama el infill, o la albañilería de relleno. Lo llaman confinada, pero en el fondo los paños son de relleno. Entonces, ¿qué es lo que se hace en muchos otros países? Primero, construyen el marco de hormigón y luego rellenan con el paño de hormigón. Pero si se fijan, nosotros lo hacemos al revés. Nosotros primero regimos los paños, ya tenemos la armadura puesta, y luego nosotros encoframos esas áreas, esos lados donde tenemos vamos a hacer estos elementos de hormigón, y hormigonamos después. ¿Cuál es la gran gracia de eso? Que uno, que acá no se puede apreciar bien en la foto, pero se dejan una especie de dientes, unos dientes cortos. Tiene un endentado. Y entonces cuando usted hormigona en la columna, el hormigón va rellenando estos dientes. Y los dientes justamente forman una trabazón o una conexión mecánica, mejor dicho, entre la albañilería y los pilares que ustedes tengan. Y de esa forma, ¿ustedes qué es lo que logran? Un trabajo conjunto entre los distintos elementos estructurales. O sea, el paño y los pilares. Es un poco la gran diferencia de nuestra forma constructiva con la de otros países, y que ha demostrado ser muy eficiente, resiliente y con un gran grado de utilidad también. Eso es uno de los aspectos más importantes que tiene la albañilería confinada. Siendo que se basa en muros de albañilería, sí presenta una ductilidad al menos decente, digámoslo así. Tal vez no la que tenga un edificio de acero, un edificio de hormigón, pero no es malo. Entonces, es un poco el método constructivo de la albañilería confinada. Este otro ejemplo, acá se ve mejor. No sé si lo logran apreciar, ¿lo ven? Acá los dientes. Sí, se aprecia. Ya, ¿se fijan? Entonces, y tiene otra ventaja, que, bueno, no lo he comentado a fondo. ¿Cuál es la otra ventaja? Que ustedes necesitan poco montaje. Porque, por ejemplo, acá, con una tabla de un lado y una tabla del otro lado, y lo mismo por dentro, ustedes lo pueden más encima gramponear acá, y después con clavos normalmente lo sujetan al muro. Entonces, con poco material, ustedes logran un encofrado, ya que el muro mismo también hace de encofrado en el plano de los muros. Entonces, el hormigonado de estos elementos es bastante sencillo. Y entonces eso también es de bastante ventaja. Lo hace rápido y bastante limpio. Entonces esa es otra de las grandes gracias que tiene este sistema constructivo. Ahora, por ejemplo, esta es una estructura bastante antigua. ¿Por qué creen que es antigua? ¿Cómo puedo yo determinar que es antigua? Tiene relación con lo que acabamos de hablar hace un par de diapositivas atrás. ¿Qué es lo que no cumple este ejemplo? Acá se ve mejor todavía, respecto a lo que habíamos conversado hace un rato. ¿Los panos no están confinados? Exactamente. Porque tenemos un pilar acá, por ejemplo, tenemos uno acá, y, bueno, acá no se ve, pero está acá el último. Pero ¿qué dijimos? Si hay aperturas grandes, ya las normas acá están exigiendo incorporar las columnas, otros pilares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por algo se llama albañilería confinada. Este machón de acá
si no tenemos la columna acá, no está confinado. Y por ende, esto no podría equivaler a justamente a ese concepto. Entonces, sería una vivienda de albañilería reforzada, pero no confinada, porque para estar confinada requiere justamente cumplir esos aspectos. Entonces, se queda un poco fuera de norma. La norma actual, obviamente, probablemente sí cumplía la norma de aquella época. Lo otro que les quiero llamar la atención, que es algo que siempre me llama la atención, porque cómo han ido cambiando los tiempos, se fija acá que ustedes tienen una estructura de hormigón, y en el fondo la albañilería se ocupa en el segundo piso. Y como que los tiempos han llevado a que esto se haya invertido. Hoy en día muchas de las casas que ustedes ven, sobre todo en las nuevas grandes condominios, es todo lo contrario. Tenemos en el primer piso, hoy en día, estructuras de albañilería, y los segundos pisos muchas veces se están haciendo de material más liviano. En general que se le llaman, ¿cómo le llaman? Metalcon. Tabiquería de metalcon, ¿cierto? Entonces, en esa época, la albañilería era el material liviano, si se fijan. Entonces tenemos hormigón, y después, entre comillas, la tipología más liviana, albañilería. Esto ya no se usa, y hoy en día más bien al revés. Pasa a ser la estructura de albañilería, la estructura pesada estructural en un primer piso, y muchos de los segundos pisos se están haciendo en material más liviano. Así que es una de las curiosidades de cómo se va desenvolviendo la arquitectura también. Esto es lo que les explicaba adelante. ¿Se fijan? Con un mínimo de material y de tabla, ustedes generan el encofrado, y después los mismos muros también ayudan de encofrado, y resta solamente hormigonar la columna, y luego ustedes pueden proseguir con las cadenas. ¿Se fijan acá? Cadena viga. A veces las columnas no son muy grandes, los pilares. Y entonces igual el hormigón se debe vibrar. Entonces muchas veces el vibrado, o ustedes tienen cabezas pequeñas, y muchas veces lo que se hacía, sobre todo antes, otra forma de... A ver si alguien sabe, ¿cómo se hacía antes? El vibrado. Primero que nada, ¿para qué sirve el vibrado? Para hacer una mezcla más homogénea. Sí, ¿qué es lo que elimina con el vibrado? ¿O tratas de eliminar? Trata burbujas de aire que se puedan formar. Exacto. Exacto. Nosotros acá en Chile lo conocemos como nichos, lo llamamos nichos, ¿cierto? Eliminación de nichos. Burbujas, espacios que quedan, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace. Ahora, antes no tenían los vibradores, entonces, ¿cómo creen que lo hacían antes? Con pisón. Sí, una especie de pisón. Es una vara para ser más exacto. Y por eso también se llama varrillar. Se varillan las columnas, que básicamente una barra que meten y empiezan a varillar, pues, a moverla, de manera de soltar estos posibles nichos que se han generado, estas segregaciones, y eliminarlos de esa forma. Así se hacía comúnmente. Hoy en día hay ocasiones, incluso en obras grandes, que a veces son elementos chicos, que no se tiene buen acceso, donde no queda otra que varrillar, porque simplemente la sonda del vibrador no logra entrar. Entonces, si bien esto ya una práctica del pasado, no significa que a ustedes también no les toque verlo en obra, más adelante. Hay casos donde no queda otra. A mí me ha tocado hace poco instruir varrillar, porque justamente la persona prácticamente no tenía acceso al espacio donde se estaba haciendo una cadena. Así que ahí se varilló en vez de vibrar.
Entonces, esa es un poco la práctica antigua. Entonces, hablamos de la albañilería confinada, que ya, y quiero recalcar de nuevo esto, más o menos se empezó a dar como práctica generalizada en Chile a partir de 1930, que era un poco contraintuitivo, como yo le explicaba. A mí no me... yo siempre hubiese pensado que fue al revés, pero no. Y después más o menos a partir de 1970 en adelante, se empezó con la albañilería armada. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes en la albañilería armada no tienen pilares, sí tienen las cadenas y las vigas, obviamente, en el coronamiento de los muros y entre pisos, lo ven acá, se fijan acá. ¿Por qué? Porque, uno, porque conecta los muros, y dos, porque es más fácil, ya lo expliqué en una clase anterior, es más fácil agarrarse con una losa de una viga de hormigón que de un paño de albañilería. Así que por eso ustedes también siempre van a necesitar ese elemento. Y bueno, y como ya le había mencionado varias veces anteriormente, en la albañilería armada entonces se refuerza el muro en su interior. Entonces, dejando 1, barras verticales, y 2, escalerillas o refuerzo horizontal en la junta. No necesariamente en todas las juntas, eso es algo que sale por diseño, puede ser cada tercera, cada cuarta, cada quinta, eso depende mucho de lo que les pida el análisis de resistencia que ustedes hagan. Entonces, este es un parámetro de diseño, en el fondo. Cada cuántas hiladas ustedes van a introducir un refuerzo horizontal. Obviamente las varas verticales, ¿para qué sirven las varas verticales? ¿Para qué tipo de esfuerzo? Fuerzas, mejor dicho. ¿Qué es lo que refuerza las barras verticales? Igual que en el hormigón. La flexión, obvio. Dentro y fuera del plano. Para eso tenemos las barras verticales. Y las horizontales, ¿qué es lo qué fin tienen? Armar, ¿para qué tipo de esfuerzo? Mejor dicho, solicitación, no esfuerzo. ¿Para qué solicitación? Para el corte, obviamente. ¿Lo van a ver más adelante? Este es un ejemplo con unidades de ladrillo, pero lo mismo es verdad, disculpen, lo mismo es verdad para los bloques de hormigón. ¿Cuál es la gran diferencia entre ladrillo y bloque? En los ladrillos los huecos están más repartidos, y los huecos que llevan la armadura vertical son más bien más chicos, mientras que en el bloque usualmente se tienen simplemente 2 aperturas bastante grandes. Pero para ello también las paredes son más gruesas de los bloques. Comentarios. La cantidad, ubicación y distribución de los esfuerzos determinan el comportamiento estructural de los muros que forman la estructura resistente, identificándose 2 tipos de comportamiento, el frágil y el dúctil. De esto, como ya les había anunciado, vamos a hablar bastante más adelante. El comportamiento es frágil cuando la capacidad de formación más allá del nivel al cual se alcanza la resistencia es prácticamente nula. Y les adelanto que esto es prácticamente así, incluso para las viviendas reforzadas, pero que siendo reforzadas no cumplan los estándares mínimos de la norma de confinada o la armada. Entonces, el puro hecho por tener refuerzo no significa que pasemos de una estructura frágil a dúctil. Hay una serie de detalles que se tienen que cumplir para justamente poder dar este salto, de pasar de solo una albañilería no armada, que es frágil, ¿cierto?, a una estructura dúctil. Entonces, para lograr un comportamiento dúctil se debe usar cuantías mínimas,
cuidar la distribución y ubicación de los refuerzos en los paños de albañilería, y cuidar el detalle de los refuerzos, recubrimiento, anclaje y empalme de las barras de refuerzo, separación de las barras de refuerzo y los elementos de confinamiento. ¿Se acuerdan todos los ejemplos de daños que vimos al inicio de este módulo? Justamente la mayoría de los daños que vimos no tienen relación ni con esto, sino que con esto, con el detalle. Estaban mal puestos los estribos, no estaban a la distancia que corresponde, los empalmes de barras eran muy pocos, o los empalmes estaban en los nudos entre pilares y cadenas, y una serie de etcétera. Y como les comentaba, si no se cumple bien el detalle, usualmente se llega a mayor daño. Eso es un hecho. Entonces, especialmente en esta tipología, en albañilería. No pasa tanto en hormigón, porque en hormigón, si ustedes tienen un muro que está un poco más mal armado que el otro, igual hay redundancia en el hormigón. En la albañilería no. La albañilería está mucho más justo el diseño. Entonces, cuando uno falla en el detalle, se nota. Es un poco la gran diferencia, por ejemplo, para hacer el símil con el hormigón. El hormigón tiene más redundancia, tiene más acero, y por ende también se pueden redistribuir los esfuerzos y puede un poco acomodar detalles que no estén bien ejecutados. Ahora, en la albañilería, como les decía, es mucho más fino, más susceptible a generarse daño. Entonces, el análisis de la estructura es una de las etapas del diseño estructural mediante la cual el ingeniero determina las fuerzas internas y los desplazamientos que producen las acciones externas. ¿Cierto? Es muy importante, las acciones externas. En esta etapa, ¿cuál es la única acción interna que tiene una estructura? Y incluso es discutible si es interna o externa. ¿Cuál sería una acción interna? ¿Y cuáles serían las externas? Internos podrían ser tensiones residuales. Sí, pero algo más fácil todavía. Hay una fuerza que siempre está en el diseño. Y que es interna. Peso propio. El peso propio, claramente. El peso propio es la acción interna que tiene la estructura. Ahora, incluso eso, ¿por qué digo que es discutible si es interna o externa? ¿Por qué será discutible? Acá ya no estamos pasando a la física. ¿Qué es lo que le da el peso? ¿Por qué se genera peso dentro de una estructura? ¿Cuál es la propiedad física que tiene una estructura, por ejemplo, un muro, que genera el peso propio? Masa. La masa, exactamente. Ahora, si estamos en el espacio exterior, alejado de cualquier planeta, ¿tenemos peso? No, pues. Depende de qué planeta. No, pero digamos que estamos lejos de... Entonces, prácticamente no vamos a sentir peso. El peso viene dado por la masa de la Tierra, por la gravedad, ¿cierto? Entonces, uno también podría decir, es más bien un efecto externo también. Hay una acción externa que produce que la masa genere el peso gravitacional, el vertical, ¿cierto? Así lo definimos nosotros. Entonces, por eso acá dice, bueno, acciones externas, es discutible si el peso propio es externo o interno, fuerza interna. Ahora, acá hace referencia a otra cosa en todo caso, es a las fuerzas internas que producen las acciones externas. Eso es otra cosa, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, está el peso propio y las accidentales.
llámese viento, sismo, nieve, y un largo etcétera. En esta etapa, el ingeniero idealiza la estructura real por medio de un modelo matemático, teórico factible de ser analizado con los programas de análisis disponibles. Esto es un poco una, yo creo que, definición más moderna, ya que ya partimos de la base que vamos a usar programa. Podría la frase teórico factible de ser analizado, podría terminar acá, como era hace 40, 50 años atrás. Muchas veces los diseñadores no entraban a poder calcular con programas porque no existían. Entonces se analizaba, ¿y cómo se analizaba? Teóricamente y analíticamente. Analítico, con ecuaciones, resolviendo sumas, restas, divisiones, integrales, etc. Entonces, y por otro lado, en esta etapa el ingeniero toma algunas decisiones que van a depender de su criterio y que pueden variar de un ingeniero a otro. Y esto es algo que a mí me parece súper interesante, porque lo que pasa es que ustedes saben que acá en Chile, para cierto tan envergadura de obra, se requiere el revisor, ¿cómo se llama? El revisor de cálculo. Así se llama, el revisor de cálculo, ¿cierto? Entonces, hay un ingeniero que diseña y un ingeniero que revisa. Y ustedes se van a empezar a dar cuenta, después también de la práctica profesional, ustedes le pueden pasar a dos ingenieros exactamente la misma arquitectura y van a terminar con edificios con modos distintos, frecuencias, modales, de diseño en todo caso, estoy hablando de diseño, ¿cierto? Modales distintas, con distintos criterios de cómo reforzar, etc. Y se han hecho pruebas, de hecho se han hecho concursos también a raíz de esto. Entonces, muchas veces, y eso pasa sobre todo, yo también fui alumno alguna vez, ¿cierto? Que uno ve el mundo como muy, sobre todo esto porque es física, ¿cierto? Son ecuaciones, entonces uno piensa, y las normas son bastante restrictivas, entonces uno piensa que por eso también se van a generar, siempre los resultados deberían ser muy parecidos. Y van a observar después en la práctica que no es tan así. O sea, se tienen que tomar muchas decisiones de criterio, y el criterio va modificando el análisis de tal forma que se obtienen estructuras distintas. Ahora, ojo, sin entrar a resolver si es bueno o malo el diseño. Muchas veces simplemente son distintos. Y esa es la conclusión. Nos vemos mañana. ¿Sí? Ya, chao. Disculpen, ¿en qué estaba? Que muchas veces, bueno, que ustedes tengan, que terminen con un diseño, uno distinto al otro, eso muchas veces es solamente eso. Es distinto, pero en su propio mérito está bien, y por ende no hay crítica que hacerle. Entonces también el revisor tiene que, y por eso se lo menciono, porque cuando les toque revisar, que a todos en algún momento nos va a tocar, y nos ha tocado, porque ya llevamos en la práctica algún tiempo, cuando uno es revisor, uno tiene que dar como 2 pasos para atrás. Un poco ponerse, entender los criterios que está usando el otro y adaptarse al criterio y ver dentro de los criterios adoptados por el otro ingeniero si es que es razonable o no, más que imponer los criterios propios. Entonces hay un tema de empatía ahí, entonces hay que partir de la base. Por algo la memoria, la base de cálculo son tan importantes, porque los criterios quedan bastante bien, en una buena memoria de cálculo, los criterios quedan establecidos en las bases de cálculo. Entonces uno debería, de cuando uno revisa, respetar las bases de cálculo y a partir de ahí entender si está bien estructurado o no una estructura. Uno de los casos más emblemáticos a mi gusto es, se armó un péndulo invertido de hormigón en Berkeley, la Universidad de Berkeley, y se testeó
en una mesa sísmica. O sea, es algo muy sencillo. Es un péndulo invertido. Ustedes saben, el péndulo invertido es por excelencia nuestro prototipo de análisis, y a raíz del péndulo invertido se han generado todo el análisis modal espectral, ¿cierto? Y donde se le pasó a 40 oficinas de cálculo, se le pasaron los planos exactos, los mismos planos, a las 40 oficinas, de cómo se había construido este péndulo. Y les pedían que determinaran cuál era la frecuencia natural de vibrar de ese péndulo invertido. Y me van a creer que el rango era, no sé, pues era de 2 a 20 Hz. Era gigantesco entre las 40 empresas. Y hay empresas que hicieron modelos 3D en elementos finitos. Hay gente que hizo el típico, como si fuese una barra nomás, K, debido E, I, etc. Y resulta que el resultado, bueno, después se reveló el resultado. La empresa entregaron sus resultados, había un premio de por medio, y los que le achuntaron no porque hicieron el análisis más refinado y más complejo, sino que había una mezcla de todo, y incluso un poco de suerte probablemente. Así que, un poco respecto a esto, que hay bastante variabilidad entre un diseño y otro. Luego, análisis estructural. Modelación de la estructura. Tenemos, ya lo habíamos anunciado, acción externa, ¿cierto? Que son, bueno, ahí influye el uso y la ubicación del edificio, ¿cierto? La ubicación del edificio, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué acción externa, normalmente? ¿Qué es lo que define la ubicación del edificio? La zona sísmica, Exacto. Pero varias cosas más. Acciones sísmicas, ¿qué más define? tipo de suelo, zona Tipo de sísmica. suelo, exacto. Y el tipo de suelo define un poco también, el suelo también define la ubicación geográfica, más el suelo definen la demanda sísmica, ¿cierto? ¿Qué otras acciones externas tenemos? Que siempre, sobre todo pensando en viviendas de albañilería, viviendas, ¿cuál más podríamos considerar? Viento, Viento, muy bien, sí. Una acción bastante grande en la techumbre, viento. nieve, Y nieve, exacto. Y habíamos dicho una última que es bastante extraña, pero que ya existe una norma en Chile respecto a ella. En la costa, ¿qué nos puede pasar en la costa? los tsunamis, Los tsunamis, exactamente. Y había un tsunami especial, ¿alguien se acuerda cómo se llama? El de los lagos. El tsunami en lagos, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda, no? ese no me acuerdo, no me acuerdo de ese. Los silches. Bueno, no se preocupen porque yo aprendí esa palabra también cuando salió la norma. Yo tampoco tenía ni idea. Entonces tenemos tsunami y silche. Yo creo que son esas, puede haber otras acciones externas en las que no estoy pensando. Hay una acción externa que en Chile no usamos, está muy fuera de nuestro radar, y la menciono porque se me acaba de ocurrir, pero que en países occidentales sobre todo, pero también orientales, se ha vuelto muy importante, que es acciones de explosiones. Es por una seguridad. Europa, Estados Unidos ha tenido esos problemas, muchos países asiáticos han tenido explosiones, y para edificios gubernamentales ya han implementado también normas o al menos guías prácticas de cómo considerar ese tipo de efectos. Así que se lo menciono por si algún día alguien de ustedes va a otro país, puede que se encuentre también con eso. ¿Y el uso? ¿Qué es lo que define el uso? La categoría del edificio, Sí, muy bien. La categoría es una cosa que también repercute en la demanda sísmica.
¿Y qué otra cosa? El uso. ¿Qué más define el uso? El uso de un estacionamiento, igual que el de dentro de un departamento. La importancia, el, Sí, pero aparte de la el importancia, grado de importancia de, con respecto a las cargas. ¿La sobrecarga? Exacto, el uso define la sobrecarga, uso. O sea, el uso es el que nos define, o en el fondo, dicho de otra forma, más como ingenieril, sí, define la sobrecarga y en el fondo define la masa adicional que vamos a considerar en nuestro análisis estructural, ¿cierto? De cierta forma nos define una masa. Define la masa estática y también la masa sísmica. Si ustedes se acuerdan, la masa sísmica usualmente, para la mayoría de los casos, al menos en viviendas habitacionales, 100% peso muerto más 25% de las sobrecargas de uso, las cargas vivas también, como se le llama, ¿cierto? Entonces, con estas dos aristas definen tanto todas estas cargas externas, estas acciones externas que influyen después en el análisis estructural y por ende también en el diseño estructural. Luego, sistema estructural, el tipo de elementos, cómo son nuestros muros y nuestros pisos. Y en el cómo son albañilería confinada en este curso, ¿cierto? O son de albañilería armada. Y luego el comportamiento elástica lineal o no lineal de esta estructura, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la albañilería. ¿Quién se encarga del no lineal, del comportamiento no lineal? ¿La albañilería, las unidades de cerámica y los bloques? ¿O algún otro elemento? ¿cómo se llama? Los elementos de hormigón. Sí, en el caso de la albañilería confinada, sí, los elementos de hormigón, o en el caso de la albañilería armada, las barras, solo las barras. Pero el elemento de hormigón también en el fondo son las barras. Las barras es el acero siempre, igual que el hormigón armado, es el acero, y esto es muy importante que lo vayan a entender, es el que le da, ya dijimos, la ductilidad de la albañilería es muy, muy baja. Al igual que del hormigón. El hormigón también tiene una ductilidad muy, muy baja. Y nosotros podemos llegar a diseños con cierta ductilidad gracias al uso de las barras. Son siempre las barras las que nos dan esa posibilidad de estirar un poco el chicle, digámoslo así informalmente, de lograr una deformación no lineal mayor, sin colapso, ¿cierto? Eso lo logramos solamente gracias a las barras. Y ustedes van a ver, vamos a ir viendo en los módulos siguientes, que también así lo ven las normas. Las normas tratan, las barras simplemente le asignan únicamente ese rol. Ustedes son aquellos elementos que en la punta o al medio del muro, etcétera, van a impedir el colapso y por ende se van a estirar y nos van a permitir una cierta ductilidad. Y luego, cálculo de formación y esfuerzos externos de sus elementos, eso es lo que después permite el análisis estructural, y eso nos va a llevar a la definición de nuestras acciones, las solicitaciones, por eso la S. Acuérdense que esto es ASD, entonces acá todavía estamos usando la nomenclatura ASD, si ustedes no la han visto, pero donde esta S indica solicitación. Momento solicitante, la carga axial solicitante y el corte solicitante. ¿Cómo usualmente en el diseño LRFD o por tensiones últimas nosotros indicamos las fuerzas? Las solicitaciones, ¿se acuerdan? En contraste con esta S,
con una U. Con una U, exactamente. Como última, ¿cierto? Ultimate en inglés, de ahí viene. Entonces vamos a tener, si estamos haciendo el RFD, ustedes normalmente se van a encontrar, y esto en los libros también es como ya muy universal, si ustedes ven un MU, un NU o un UU, es indicativo de que están mayoradas esas cargas, ¿cierto? Mientras que estas de acá, cuando ven la S de solicitación, son cargas no mayoradas, son cargas en un contexto de diseño por tensiones admisibles, o ASD, como se llama en inglés, Allowable Stress Design. Ya, vamos a dejar, yo creo que la clase hasta acá. Y eso. ¿Alguna